Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas tardes, comunidad betaneña, y bienvenidos a otro de los programas Perlas Saludables. Hoy justamente tenemos como invitado al presentador del programa, por eso justamente estoy yo el día de hoy. Juli, muchísimas gracias entonces por estos temas que vamos a abordar hoy desde la parte profesional. Gabriel, como siempre, muchísimas gracias también por el espacio en AUPA Televisión para compartir todos estos temas de salud tan importantes con la comunidad de Betania. Y sí, hoy soy yo el invitado. Bueno, hoy traemos un tema muy importante, comunidad betaneña. Justamente vamos a hablar sobre los agroquímicos y que cae como anillo al dedo justamente por esta cosecha cafetera que se está dando, ya dio sus inicios y que vemos está bien, está sentando, dándole fortaleza un poco a la parte económica del pueblo, del municipio de Betania. Pero hoy justamente vamos a hablar de esos cuidados que se tienen que tener al momento de esparcir todo este tipo de agroquímicos, todo este tipo de fungicidas. Bueno, ¿qué pasa? Los agroquímicos son sustancias que utilizan los agricultores, no solo los cafeteros, sino todos los agricultores a nivel nacional de todo el país, que permiten que ellos puedan tener una producción agrícola eficiente, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pues es muy normal que dentro de un cultivo se lleguen a presentar plagas de muchos tipos, sobre todo insectos, ¿cierto? Y también hongos y muchas otras virus y muchas otras enfermedades que afectan los cultivos y disminuyen la cantidad de cosecha que pueden producir. La productividad. Exacto, la productividad. El ser humano, más o menos alrededor de los años 60, empezó a utilizar químicos muy fuertes precisamente buscando mejorar la producción del agro. Porque pues si de pronto recordarán las personas mayores, en los años 60 se dio como la coyuntura de la hambruna mundial, ¿cierto? Y en todo el mundo se dio la necesidad de aumentar la producción de alimentos. Para facilitar eso, entonces empezaron a utilizar de manera masiva los agroquímicos. En ese entonces fue muy famoso el DDT, no sé si has escuchado del DDT. No, yo sí soy más contemporáneo, más millennial se puede decir, pero sí he escuchado un poco de lo que años después fue como una aleación, fue como lo que siguió al DDT, ¿cierto? Porque este fue como prohibido, ¿no? Sí, el DDT fue un químico, un veneno que inclusive surgió a partir de los venenos que usaban en la guerra para matar soldados, ¿cierto? Le hicieron unos procesos a eso y de ahí surgió el DDT. Descubrieron que era muy efectivo para controlar casi cualquier tipo de plaga de insectos en los cultivos y a partir de ahí se hizo muy popular su utilización, ¿cierto? No se habían dado cuenta de los efectos secundarios en ese entonces y lo utilizaron masivamente, ¿cierto? Años después fue que se empezó a ver el problema, estamos hablando de los 70, principios de los 80. 10 años después, 10, 20 años, empezaron a surgir las problemáticas. ¿Qué se vio? Niños abortos masivos, o sea, en Estados Unidos en los años 70 hubo abortos por cantidades. Los niños que alcanzaban a nacer nacían sin manitos, sin deditos, ciegos, o sea, con deformidades, malformaciones como tal. Y no solo las personas, se empezó a ver que también los animales de granja empezaron a tener abortos, a nacer con malformaciones. Y entonces en los Estados Unidos empezaron a buscar, bueno, ¿y de dónde es este problema? Y hasta que llegaron al DDT, ¿cierto? Y en todo el mundo empezaron a detectar la misma problemática. Y dijeron, no, el DDT hay que prohibirlo a nivel mundial. Inclusive hoy en día todavía se detecta el DDT en las aguas, en los pescados, en el mar. O sea que aún ahora, después de casi 60 años, todavía se ven consecuencias de la utilización masiva de este DDT. Porque ¿qué pasaba, por ejemplo, con ese pesticida? Lo echaban, digamos, al agua, en el agua lo cogían los pescados se les metía en la carne, la persona que comía la carne del pescado metía el DDT en el organismo. Desde lo más básico empezaba por toda la cadena alimenticia. A encaramarse por allá el veneno. Entonces era un veneno que persistía en el tiempo y por eso era tan dañino.
dañaba las cáscaras de los huevos de las aves, dañaba todo. Finalmente a nivel mundial hubo un momento de conciencia que dijeron, no, pues nos estamos matando, vamos a acabar con todo, entonces vamos a prohibir el DDT, y el DDT se prohibió a nivel mundial. Ya a finales de los años 70, principios de los 80, era completamente prohibido y daba cárcel utilizar el DDT. Ok. O sea que ya de ahí, cuando lo prohibieron totalmente, que ya llegaron hasta esos extremos, y justo lo que estábamos hablando es todavía se ven consecuencias de surgió, como le decía, bueno, y que sí tengo conocimiento, y muchos de los betaneños que nos están viendo en este momento tienen ese conocimiento, bueno, y del público que nos está viendo en este momento, que fue el llamado Diablo Rojo, o como era conocido. Pues en general los organofosforados, ¿cierto? Sí. Que son los que son la herencia del DDT, ¿cierto? A partir del DDT se empezaron a hacer unos procesos químicos que terminaron en la producción de los que hoy llamamos organofosforados. Ahí hay muchas marcas. Sí, por ejemplo el más conocido, por eso es que justamente lo mencioné de primerazo, el más conocido, y era del cual estábamos hablando detrás de cámaras, que también hacía como estos daños tan grandes como lo que dejaba. Pero hablemos entonces en ese lenguaje técnico, justamente, que es los órganos fosforados. O sea, acá podemos ver que, por ejemplo, hablando sobre las pestes que caen en el café, lo más difícil de quitar es la broca. Ajá. Y justamente estos órganos fosforados se utilizan para esta batalla contra la broca. Sí, los organofosforados son de los más efectivos para matar. La broca es un cucarroncito, es un insecto, es de la familia de los insectos, y los organofosforados son específicamente diseñados para atacar esos insectos dípteros que son los cucarrones, ¿cierto? Y entre ellos pues la broca. La broca también ha ido cogiendo resistencias. Entonces, en un principio, y de pronto del que hablábamos tras de cámara, que era el tío Dan, el tío Dan es muy famoso, y en todas partes de Antioquia lo han utilizado. Lo que es de estos dos que hemos mencionado, tío Dan y Diablo Rojo, que prácticamente los confundían. Eso es justamente lo que me sucede en este momento, ya que hacemos la aclaración, tanto el tío Dan como el Diablo Rojo, por los mismos tipos de ¿cómo se llamaría? Utilización. Exactamente, no, pero por ejemplo los componentes como organofosforados que sí tienen ese mismo punto y que justamente en este momento están prohibidos. Le pasó prácticamente lo mismo que al DDT. Podríamos decir que, como tú lo dices, van creando o van tratando de hacer unos organofosforados o unos tipos de agroquímicos que batallen entonces de forma más menos dañina. Tanto menos dañina como más efectivos contra la broca, porque tú lo decías, ya ellos están cogiendo como una inmunidad, justamente. Sí, eso es una batalla constante, ¿cierto? Entre el parásito o la plaga y los agricultores tratando de luchar contra las pestes en general, ¿cierto? Entonces el agricultor coge un veneno cada vez más potente y la plaga se vuelve más resistente. Entonces siempre es un tire y afloje. A veces gana el agricultor, a veces gana la plaga. Pero entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que nos estamos viendo obligados a utilizar cada vez químicos más potentes. Algunas veces de manera muy responsable, otras veces de manera completamente irresponsable. Ahí es donde vemos que a veces el mismo agricultor empieza a fabricar sus propios venenos. Eso también es uno de los puntos, se podría decir, más importantes, porque como ya el tío Dan o como ya el Diablo Rojo, estos organofosforados no están a la venta, ya no son comerciales, entonces miran en la etiqueta de tarros viejos, ve, esto se hace con este tipo de químicos, se hace con este y se hace con este, entonces voy a comprar estos 3 venenos diferentes y voy a empezar a echar, entonces es tanto de este, o sea, ellos mismos lo están creando, y eso se puede decir que ya no como antes, porque por lo menos se puede decir estos venenos tenían un sello de que eran de un laboratorio, de que eran probados. Estos no, estos son totalmente artesanales, hechizos. Los otros tenían un proceso industrial que garantizaba calidad, por lo menos en algún grado. De esos hechizos que hacen por ahí, inclusive por ahí el que pasa vendiendo veneno para la cucaracha, que uno no sabe qué veneno es,
también son así cosas artesanales. muy peligrosos. Justamente porque estamos hablando de esto desde la parte agropecuario, de agroquímicos, pues dirán entonces que están hablando de salud. Cierto, justamente es para llegar, porque hay que darles este contexto a quienes nos están viendo para poder llegar a los primeros temas. ¿Cuáles son esos factores de riesgo en el uso de estos tipos de pesticidas, doctor? Listo, Daniel. Entonces, ¿qué pasa? Como veníamos hablando, los pesticidas son sustancias químicas, como tal, pueden tener efectos a diferentes niveles en los organismos. Y hablando específicamente, pues, por ejemplo, del ser humano. Entonces, el ser humano tiene un montón de procesos internos que son muy delicados, ¿cierto? Tienen unos equilibrios muy perfectos, ¿cierto? Yo soy muy religioso, digo, Dios hizo las cosas muy perfectas. Y todos esos equilibrios son muy, muy delicados. Y cualquier sustancia química externa mal utilizada puede dañar ese equilibrio. ¿Y en qué termina eso? En una intoxicación, ¿cierto? Más aún, como el ejemplo del DDT, hay venenos que no solo hacen efecto un momentico, sino que quedan en el ambiente. Entonces son venenos que cuando los echan allá en el cafetal, no solo le hacen efecto al cafetal, sino de pronto llueve y el veneno se va con el agua a la finca del vecino, caen en la tierra, quedan en estas vitaminas, se podría decir, que tienen la tierra. Entonces, yo aquí voy a quitar esta parcelación del cafetal, voy a dañar estos 10 o 15 palitos para poder ahí sembrar unos tomaticos, voy a sembrar algunas cositas, y justamente como ya por varios años a esos 15 palitos que estaban ahí se les echó estos pesticidas que duran por muchos años. Estamos hablando que el DDT de los años 60 todavía en este momento se están viendo consecuencias. Entonces hay que tener cuidado en este tipo de utilización, porque los vegetales que yo me voy a comer tranquilamente y digo que son muy sanos, ya un cafetal al cual se le había echado muchos pesticidas me está intoxicando estos alimentos, y por ahí derecho me intoxico yo. Sí, entonces por eso es muy importante como el contexto del que estábamos hablando. Al ser el equilibrio del organismo tan delicado, entonces el mero hecho de tener pesticidas en nuestro ambiente es un factor de riesgo, y de ahí es la importancia del uso responsable, pues, de los pesticidas. Entonces, factores de riesgo, como me preguntabas, utilizar venenos de marcas X, o sea, cosas que usted no sabe de dónde las sacó, de dónde las compró, o hacer venenos artesanales, o fabricar venenos artesanales. Eso es extremadamente peligroso. Otro factor de riesgo, no saber utilizarlos. Entonces, lo ideal es que una persona, cuando va a fumigar, mínimo tenga un curso básico de utilización de agroquímicos. Esos cursos los dan las asociaciones de caficultores y son gratuitos en la gran mayoría. Ya, si usted se quiere especializar, pues sí, justamente no es solamente decir, no, es que yo me pongo el tapabocas y a mí no me entra entonces por los orificios de respiración, que son la boca y la nariz, entonces yo me estoy protegiendo. No, también es justamente en la piel, o sea, el contacto con la piel, por los poros de la piel entra, por los oídos también esos gases entran, y por los ojos justamente más peligroso. O sea, hay que tener también en cuenta cuáles son los tipos para evitar estos riesgos, los tipos de protecciones. Los tipos de protecciones que vamos a hablar un poquito más adelante también. Otro factor de riesgo, el mal almacenamiento. Ese es un factor de riesgo muy importante. Almacenar mal los agroquímicos expone no solo a la persona que los utiliza, sino también a su familia, a los animales de su granja o en su hogar. Entonces, por eso nosotros insistimos mucho en cómo se debe almacenar el agroquímico. Lo que siempre se dice, y lo ven ustedes en las noticias: mantener fuera del alcance de los niños. Principalmente. Básicamente, con los agroquímicos es mantener fuera del alcance de todo el mundo, ¿cierto? Solamente lo deben utilizar las personas que sepan de agroquímicos y con las medidas de protección específicas. Otro factor de riesgo, el uso en horarios o en momentos inadecuados, es un factor de riesgo para intoxicarse. Las personas que hacen los cursos para la aplicación de agroquímicos saben que, por ejemplo, tienen que mirar hacia dónde está venteando, tienen que estar pendientes de cómo está el clima, tienen que estar pendientes de cómo se va a diluir.
Regresando, Doc, háblenos porfa de el tiempo. ¿Cuál es el tiempo propicio de aplicación de estos organofosforados? Bueno, como hablábamos de los factores de riesgo y entre ellos la aplicación inadecuada del pesticida como tal, habíamos hablado del lugar, el momento adecuado, el clima, si el viento sopla, si no sopla, para dónde sopla, si está lloviendo, si va a llover, si está haciendo mucho sol, etcétera, etcétera, ¿cierto? Otra de las situaciones importantes que hay que tener en cuenta ahí es qué tanto tiempo lo van a aplicar, ¿cierto? Se sabe que una persona no debe aplicar pesticidas por más de 4 horas seguidas y debe descansar más o menos unas 6 horas o más antes de seguir aplicando. Y tenemos la dificultad que muchas veces lo que hacen los aplicadores de los fumigadores es que arrancan a las 8 de la mañana y le dan duro hasta las 5 o 6 de la tarde. Eso es un factor de riesgo para intoxicarse porque aumenta o prolonga el tiempo de exposición al veneno. Bueno, hablando entonces, ya que menciona lo de la intoxicación y al principio del programa también la mencionaba, ¿cuáles son entonces esos síntomas para uno saber hay una persona intoxicada? Bueno, ¿qué pasa? Los pesticidas o los venenos, y en específico los organofosforados, que son los que más se utilizan, tienen una gran potencia de intoxicación y se puede uno intoxicar con solo tenerlos sobre la piel, respirarlos o aspirarlos, obviamente por ingerirlos o tomarlos por la boca, que puede ser porque le cayó en la comida o porque usted voluntariamente se lo quiso tomar, que es alguno de los casos. La exposición prolongada de cualquiera de esos medios favorece que uno se intoxique. Entonces, si usted está mucho tiempo recibiendo la brisita, ese polvito que esparce la bomba de fumigación, ese vientico que le va cayendo a usted contra el viento, le va entrando por la piel, por ejemplo, o si usted no usa la máscara, entonces usted va respirando ese vapor con veneno, o si le cae en la comida, pues se lo va a comer. Entre más cantidad le ingrese de veneno al cuerpo, entonces van a ir empezando a aparecer unos síntomas. ¿Qué síntomas suelen ser los primeros? Dolorcito de cabeza, sensación de malestar, como de incomodidad en el cuerpo. Luego empieza a aparecer dolor abdominal. Después de eso pueden aparecer calambres musculares, náuseas y vómitos intensos, ¿cierto? La persona ya en ese punto no es capaz de hacer nada, ya cuando está con calambres. O sea, ya tiene que ser una ayuda externa. Ya lo tiene que alguna persona ayudarlo a caminar. Después, ya cuando la persona está muy intoxicada, pues puede empezar a convulsionar y finalmente puede terminar en un paro respiratorio y fallecer si no se le da la atención oportuna, ¿cierto? Hay venenos que actúan muy rápido. El tiodán, por ejemplo, y por eso es que está prohibido. El tiodán es muy tóxico y es tóxico a largas distancias. Entonces usted puede estar fumigando con tiodán en su finca y puede envenenar a los de la finca del vecino. Entonces por eso es que está tan prohibido y tan peligroso. Y una persona que se intoxica con tiodán se puede estar muriendo a la hora o a las 2 horas. Hay otros venenos que dan más tiempo de actuar, pero centrémonos, por ejemplo, para hablar del tiodán, que es el que la gente está utilizando así sea sin permiso o artesanalmente. Y es el que más peligros da. Hablemos entonces de qué hacer cuando uno encuentra una persona intoxicada o cuando se ven estos síntomas de intoxicación. Bueno, lo primero es retirarlo del área donde está el veneno, ¿cierto? Esa es la primera medida de seguridad. ¿Por qué? Porque puede ser que se esté intoxicando por inhalarlo, por respirarlo. Entonces, al coger a esa persona y alejarla de donde está fumigando, ya por lo menos le va a permitir a su cuerpo que empiece a luchar contra el veneno. O sea, que ya respire es algo limpio. Que respire un aire limpio. Y que no se siga intoxicando al no recibir más veneno, ¿cierto? Eso es lo primero. Dependiendo de qué tan mal esté, bueno, lo ideal es que siempre que una persona tenga síntomas de intoxicación, siempre hay que traerlo al hospital. Por urgencias, o sea, tiene que ser inmediatamente, así sea por respiración, o sea, no sacarlo del espacio y dejarlo ahí sentado y bueno, no respire, que y vuelva y métalo a fumigar. Que llevar. Siempre tráiganos al hospital, siempre. ¿Por qué? Porque todas las personas son diferentes y a mí puede que no me haga casi nada el veneno, pero a Gabriel con solo respirarlo ya me tiene mareado, o lo puede matar, calambres. O lo puede matar. Entonces siempre que una persona, por leve que sea el síntoma de intoxicación, hay que traerlo al hospital. Que le empezó a dar dolorcito de cabeza y mareo allá en el tajo, como dice la gente, mientras está fumigando.
párelo, dígale, ya usted no fumigue más, se me va a dar el favor para el hospital. ¿Cierto? Okay, y eso es una responsabilidad del patrón, ¿cierto? Él es el que responde por sus empleados y las personas que se le intoxiquen allá en el trabajo, ¿cierto? Entonces, señores cuidadores de finca o mayordomos, no dejen que se les intoxiquen los empleados, mucho cuidado con eso. Cuando vean que un empleado de ustedes ya está con dolorcito de cabeza, mareíto, párenlo, sáquelo de ahí y tráigaselo para el hospital para que usted el día de mañana no tenga que responder por una muerte. Eso es peligroso. Sí, eso es muy delicado. Como delicado. estamos hablando, este tipo de organofosforados o bueno, de este tipo de agroquímicos son demasiado peligrosos. Justamente lo decía el doctor ahora, que como puede que alguno de los recolectores solamente le dé el dolorcito de cabeza y a los 15 minuticos se le pasó porque es rápido, al otro le empezó el dolor de cabeza y de ahí para abajo empezaron los otros síntomas. Entonces es mejor que apenas se sienta el primer o el más leve síntoma de una intoxicación, inmediatamente traerlo acá, porque ya son los profesionales en el área de urgencias quienes dictaminan si necesita reposo o si necesita que se le agregue algo para hacerle contrapeso a esta intoxicación. Exactamente. Hay otra cosa muy importante y es que no se deben hacer como medidas artesanales para tratar de contrarrestar el veneno. O sea, automedicación. Por ejemplo, como la automedicación, o muchas veces llegan acá los pacientes y dicen, no, yo me empecé a sentir intoxicado y el señor de la finca, como sabe de hierbas y esas cosas, me dio una toma que para que no me intoxicara, o que me puse a tomar leche, o que me puse a mí hice un baño de, no sé, de mataratón o de ruda, bueno, no sé. Eso no se debe hacer porque no se sabe cómo puede interferir esa sustancia con el veneno que ya tienen en el Se está cuerpo. hablando que es un químico, como usted lo decía al principio del programa, son químicos externos, y meter otro tipo de químicos externos, así no hagan daño cuando uno está normal, puede que esa combinación de esos dos químicos hagan más efecto y hagan más daño en la intoxicación. Pueden empeorar la intoxicación. Entonces a esa persona no se le debe dar ni de beber ni de comer nada y se debe traer inmediatamente para el hospital. Eso sería como lo básico. Ya si la persona está muy lejos y se demoran mucho en traerlo, ¿cierto? Las otras recomendaciones serían no inducir el vómito a nadie se le induce el vómito. Que es que está intoxicado, hagámoslo vomitar, no. No se le debe dar de tomar bebeditos ni ramas raras. No se le debe inclusive me llegó una persona que me dijo, no, como fue con muy poquitico veneno que se intoxicó, a mí me han dicho que uno se tiene que tomar es mucho veneno para que el veneno no le haga efecto. Que ese es el mito del poquito versus el mucho. Que eso es completamente falso. Que no, que es que como se intoxicó con poquito vamos a darle un vasado para que le contrarreste. Falso, eso lo que va a hacer es terminar de matar a la persona. Y si están muy lejos, pues no, buscar la ayuda lo más rápido que se pueda, traer a esa persona corriendo lo más rápido que se pueda para el hospital, diría yo que es como la recomendación más importante. Doctor, bueno, ya tocamos al principio del programa un poco como de este tipo de prevenciones, y ahora sí toquemos a grosso modo, a profundidad, cómo se puede prevenir una intoxicación. Listo, bueno, entonces la prevención es muy importante y lo más importante es el conocimiento. Ustedes saben que el conocimiento es poder. Y la prevención empieza desde saber cuáles son los pesticidas, para qué se utilizan bien, cómo se aplican, ¿cierto? Entonces por eso les hablaba mucho y les recalco yo mucho que lo más importante del manejo de los pesticidas es que sean personas capacitadas en su utilización. No cualquier persona debería estar aplicando pesticidas. Y es muy importante, por ejemplo, que en las fincas siempre estén dándole el recorderis a los fumigadores. Entonces, hacer la reunioncita con ellos, los que llegan nuevos. Bueno, recuerden que estas son las recomendaciones para la aplicación del veneno. Recuerden que estas son las medidas de protección. Recuerden esto y esto y esto y lo otro. En las fincas, no solo hacer el recorderis permanente, sino también estar revisando las medidas de protección que tenga la finca, todos los implementos, el envase adecuado. Doctor, es muy importante lo que usted está diciendo, porque en esta época de cosecha llegan muchos recolectores andantes.
y las fincas son diferentes en todo lo que utilizan. Entonces, si una finca utiliza un tipo de pesticida o de organofosforado, no puede que no sea el mismo que esté utilizando entonces esta otra finca. ¿Qué es lo que sucede entonces, comunidad? Lo que nos está diciendo el doctor es muy importante justamente para estos mayordomos, dueños de fincas o los que estén cuidando fincas, que realicen estos recorderis justo cuando llegue uno nuevo. Que lo estábamos haciendo en grupo a los nuevos recolectores y llegaron otros dos por aparte, entonces a ellos que les cuenten los otros. No, ustedes también deben coger entonces a estos dos nuevos que llegaron después de esta charla, dársela personalmente a ellos, porque estamos hablando de utilizar unos químicos peligrosos que ponen en riesgo la vida humana. Exactamente, y no solo la vida del que lo aplica, sino la vida de todos los demás, de todos nosotros, inclusive aquí en el pueblo nos podemos ver afectados por el mal uso de los pesticidas en la comunidad agrícola. Entonces, y continuando pues como con las medidas de prevención, siempre utilizar agroquímicos que consigan en sitios autorizados, no comprarle al que pasa ambulante vendiendo venenos, sino ir a las asociaciones de agricultores. Aquí tenemos la de cafeteros, habrá la de tomateros, la de yo no sé, pues, pero que manejan como los venenos que deben saber utilizar y cuáles son las medidas, las cantidades, ¿cierto? Todo eso. Nunca quitarle las etiquetas a esos frascos, por ejemplo. Nunca reenvasar, jamás reenvasar venenos. Eso de que compran la pimpina de gasolina y ahí también echan el veneno, jamás. Que guardar los venenos en las botellas de gaseosa, eso lo veo mucho como primera medida. Lo otro, el almacenamiento de los venenos. El almacenamiento de los venenos o de los agroquímicos, en general no solo los venenos, sino también los abonos, porque hay abonos que son tóxicos para las personas. De pronto no son tóxicos para la tierra y las plantas, pero sí son tóxicos para los animales. Entonces, todos esos agroquímicos, venenos, fungicidas, abonos, deben estar almacenados en un sitio muy seguro. A ese sitio no debería entrar cualquier persona, solamente deberían entrar unas pocas personas de la finca, y eso tiene que tener una llave, un candado. Allá no deben entrar ni niños ni animales. O sea, solo personal autorizado. Solo personal autorizado de la finca. Esa es otra medida de prevención, ¿cierto? Mira que hasta aquí no hemos hablado ni siquiera del intoxicado. Hasta aquí hemos hablado es de prevenir. Es mejor prevenir que ya actuar cuando prácticamente estamos lamentando una intoxicación. Exactamente. Otra medida de protección previa a la aplicación es no mezclar los venenos a ojo, ¿cierto? Sino seguir específicamente las instrucciones de la aplicación, ¿cierto? Ese sitio de almacenamiento no debe estar dentro de la casa de la finca, ¿cierto? También muy importante. Deben tener un sitio separado para esos venenos. La ropa que se utiliza para la fumigación no debe ser la ropa que la persona utiliza en su diario vivir. Y tampoco puede echarse a lavar con toda la ropa de trabajo. Se le tiene que hacer entonces un cuidado también diferente a las prendas de vestir con las cuales se está fumigando. Exactamente. Entonces, y no estoy hablando del traje de fumigación, estoy hablando de la ropa normal. La ropa que se pone por debajo del traje de fumigación, porque estamos hablando que el traje no siempre es una medida de protección 100% segura. Exacto. Entonces es mejor tomar mayores medidas para que ese 90% o ese 100% que algunas medidas de protección pongan se convierta en un 150 o hasta en un 200% de protección. Exactamente. Lo otro ya, entonces ahí pasamos a la aplicación, ¿cierto? La persona que va a fumigar tiene que estar muy pendiente de su entorno al momento de fumigar. Entonces es sabido que primero por su salud debe evitar el calor, ¿cierto? Entonces no es recomendable fumigar bajo el sol directo y a altas temperaturas. Entonces si eso está sucediendo y hay un día con mucho calor, es mejor parar un momentico la fumigación y esperar a que el sol baje. Lo otro, obviamente no es bueno fumigar durante la lluvia, porque el viento y la brisa del aguacero arrastra ese veneno a donde no tiene que caer, ¿cierto? Entonces ahí es donde le cae el veneno a la finca, donde está su señora embarazada, y le llega aquí al médico la mujer embarazada, y usted era que estaba fumigando, no, y estaba cerquita de donde estaba fumigando, no,
pero lo que no tuvimos en cuenta Es el viento. era el viento, que estaba venteando mucho, que estaba la brisa del aguacero y se pusieron a fumigar, entonces todo ese veneno se fue para la casa, ¿cierto? Entonces, tener muy en cuenta la brisa, que haya muy poquita brisa para poder fumigar, o que si hay viento, fijarse que el viento vaya en la dirección del sitio al que van a fumigar, no hacia otro lado, ¿cierto? O que el viento no le dé contra la persona, no fumigar a contraviento, porque entonces ellos cogen el aspersor y el aspersor suelta es una nube de veneno, y si lo tiro contra el viento, pues la nube de veneno Se me va a venir. se me va a venir a mí y me va a intoxicar a mí. Al momento de empezar a fumigar, esa persona entonces debe tener una preparación, ¿cierto? Primero, saber qué va a echar, no fumigar por fumigar. Segundo, ponerse las prendas correctas. Entonces, ropa larga, ¿cierto? Manga larga, la ropa, ¿cierto? Sí. Cuello cerrado, y ya encima de eso, las medidas de protección adicionales, que no son adicionales sino obligatorias, que son los guantes elásticos plásticos, ¿cierto? De caucho. El traje debe ser de plástico, algo impermeable, para que el veneno chorree, ¿cierto? Entonces también eso debe ser de manga larga. Debe idealmente cubrir la cabeza, porque es que el veneno también entra por el pelo, por la piel del cuero cabelludo. Debe tener gafas de protección, porque por los ojos las goticas de veneno entran por los ojos. Debe tener máscara de protección para evitar respirar el veneno. Yo creo que las botas de caucho deben ir por debajo del pantalón de caucho, entonces no por encima, porque entonces chorrea el veneno y le entra a los zapatos Y le caen en el pie. entonces no hacemos nada. Se pone la bota y por encima de la bota se pone, baja la manga del pantalón protector, del pantalón de caucho. Todos estos trajes ya los venden muy baratos, a 2.000 pesos venden un traje completo parecido al del impermeable de las motos. Es que es más, ese le puede servir, el impermeable de plástico que venden para las motos. Mientras que no esté dañado, Mientras que no esté roto. cortado. Ese le sirve, ese no le da calor y se lo puede poner perfectamente para evitar que lo más que se pueda le entre veneno. ¿Listo? Ya sumado a eso es el tiempo que va a fumigar, entonces una persona no debe fumigar más de 4 horas seguidas. Sí. Y por eso deben haber turnos para cambiar de fumigador. De personal como tal. Ya entonces podríamos hablar ahí que eso es como un uso prudente y unas medidas de protección para la prevención de esa intoxicación, doctor. Ajá. Ahí yo creo que con eso resumimos las más importantes. Sí. Usar el veneno, ¿qué es? O sea, no usar cualquier veneno. Usarlo en las dosis o las medidas que son. Utilizarlo por personal que tenga el conocimiento, ¿cierto? Sí. No estamos hablando de ingenieros en aplicación de veneno, sino que el mismo agricultor se puede entrenar en aplicación Y se puede, o sea, que si el dueño de la finca o que 2 o 3 trabajadores fueron y tuvieron entonces esta capacitación, que se haga una reunión de unos 30 minuticos o de 1 hora. Esto, para los dueños de finca y a los cafeteros grandes, esto puede salvar vidas y después que no se convierta en una situación lamentable. Eso, listo. Lo otro, el almacenamiento adecuado, ¿cierto? Dejar el veneno cerrado con llave, no mezclar los venenos, no reenvasar. Medidas de protección adecuadas, entonces utilizar el traje adecuado, almacenar los venenos donde ya lo dije, no permitir que personas enfermas fumiguen, ¿cierto? Y lo último al final, y ya es terminando la jornada de fumigación, esas personas se deben retirar esas prendas, nunca se las deben llevar para su casa, se debe realizar un baño a conciencia. Un baño a conciencia quiere decir mínimo media hora de agua abundante en todo el cuerpo con abundante jabón. Que no sea una inmersión, porque en una inmersión pues no se hace nada, que no, entonces voy a estar 30 minutos metido en una caneca para que se me vaya, pues no. El agua se va a contaminar y no hace nada. Se tiene que ser agua que corra. Esas duchas deben estar en la finca, usted no tiene que llegar a su casa a ducharse, usted tiene que bañar en la finca donde fumigó. Allá deben tener una ducha para los que están fumigando. Solo para eso, esa ducha no debe servir para nada más. La ropa la deben, como lo dijiste al principio, la deben lavar aparte. Esos trajes que se ponen para fumigar los deben lavar con manguera, los deben poner a secar aparte. Y tienen que estarlos revisando que no estén en malas condiciones.
Eso obviamente va a tener unos costos, pero esos costos en eso son en realidad inversión. ¿Por qué? Porque como les decíamos y como les hemos dicho en el transcurso de todo el programa, comunidad, con lo que se está jugando en este momento se puede decir es con vidas humanas, porque justamente todos estos agroquímicos son de una letalidad tanto en pequeñas o en grandes cantidades. Ya lo decía el doctor, eso es un mito, que si yo consumo pequeña cantidad o que si yo absorbo, sea por poros o sea por respiración, pequeñas cantidades de veneno, no me va a pasar nada, o si me va a pasar mucho, entonces tengo que antes absorber más. Eso es totalmente mentira. Si se siente alguna de las de los síntomas de intoxicación que antes hemos dicho, como el doctor dijo, hay que venir inmediatamente a urgencias, por mínimo que sea esa intoxicación o ese síntoma de intoxicación. Listo. Ya de pronto, como para terminar, y el consejo final que le doy a los dueños de las fincas, ¿cierto? Esto es una responsabilidad muy grande, y ustedes como dueños o el mayordomo como encargado o administrador de la finca tiene una responsabilidad muy grande que incurre inclusive en lo legal. O sea, una persona intoxicada puede demandar, su familia, si esa persona se muere, puede demandar. Entonces yo los invito a tener todas las medidas de protección que puedan para evitar que esas intoxicaciones se den. Lo ideal sería, y de pronto eso sí lo saben los de las fincas certificadas, deben pagar un seguro, la parte de medicina laboral o riesgos profesionales. Eso en realidad no tiene un costo elevado. Estamos hablando de que eso puede valer 2.000 pesos por persona. Entonces, en una finca donde tienen 20 empleados, con 40.000 pesos le pagan la salud a todas esas personas, la ARL, y con eso le aseguran que si de pronto hay una complicación grave, no sea el dueño de la finca o el administrador de la finca el que tenga que ir a responder de su bolsillo a esa persona porque se intoxicó. Y así, por ejemplo, señores fumigadores, ustedes también exijan que les den un seguro de riesgos laborales, para que ustedes el día de mañana, si quedan con alguna secuela por el veneno, sus familias tengan de qué vivir. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarme hoy, por invitarme al programa del hospital. Sí, al programa donde es el presentador. Comunidad, les recuerdo entonces que Perlas Saludables es un programa de la ESI Hospital San Antonio junto con AUPAVE Televisión, y que sale en emisión todos los viernes 6 de la tarde, con repetición los lunes y los miércoles. Próximamente también nos van a poder seguir en las redes. En próximos programas pues estaremos mostrándoles en qué redes nos podrán seguir, y para que también nos puedan hacer preguntas, sugerirnos programas y también poderle dar respuesta de pronto a las dudas de la comunidad en este programa. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos han visto, y les recuerdo entonces la cita es la próxima semana, viernes 6 de la tarde.